pensé que nadie estaba porque veía eso en mi pantalla y parecía que nadie estaba, pero habían estado todos, Buenas noches, hermano, hermanos. disculpar. Ucha, ya estoy Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. medio. Ay, hermanos, ¿qué me está pasando? Yo veía mi pantalla y nadie, parece que estaba entrando y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿No van a entrar? Bueno, hermanos. Bien, hermanos, tengan muy buenas noches. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude, Dios nos guíe esta noche y podamos aprender algo más, hermanos. ¿Ya? Muy bien. Voy a invitar, a ver, quisiera que alguien, ¿quién está presente? Hermano Jocelyn, ¿puede orar para empezar? Por favor. Amén, pastor. Hermanos, inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojitos por reverencia, papá Dios. Gracias, Padre bueno, Señor, por este día, Señor, tan lindo y hermoso que nos diste, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te agradecemos, Señor, por un día más, Señor. También te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, Señor, en esta clase, Señor. También te pedimos, Señor, que bendigas al pastor, quien nos guíe, Señor, en esta clase, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te agradezco, Señor. Te pido sabiduría para mí y para los hermanos, Señor, para que aprendamos y comprendamos, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, hermana. Muy bien. Agradecemos a Dios por todo lo que Él permite con nosotros. Muy bien, hermanos. Ahora vamos teníamos que hacer una listita, hermanos, de lo que, de algunas cosas importantes que nuestro Señor Jesucristo hace con los 12 discípulos y también con los 70. A ver, hemos hecho ese trabajo, hermanos. ¿Qué cosa han hallado en esos pasajes? ¿Qué cosa hemos encontrado, hermanos? Podemos empezar a ver, a enumerar. A ver, ¿quién quiere dar comienzo, hermanos? Pastor. Sí, hermano. Carlos, muy bien. Bueno, con respecto a los discípulos, bueno, en el pasaje bíblico que usted nos indicó, indica de que, bueno, manda a los 12 discípulos indicando de que no se preocupen de la vestimenta, no lleven 2 mudas de ropa, eh, cuando lleguen a un pueblo, siempre lleguen más o menos, a ver, indica de que eh, compartan los alimentos con aquellas personas que les reciban. Y bueno, pues de aquellas personas que pues no los reciban o del pueblo que no los reciban, salgan de la ciudad y sacudan el polvo de sus sandalias, más o menos indica el texto bíblico, pastor. Es lo que puedo argumentar. Tal vez alguno de mis hermanos, compañeros, pueden acotar algo más. Sí, está bien, hermano. ¿Y de Lucas 10, 1 al 24, algo? Hermano Carlos. Ya. En Lucas 10, 1 al 24, más o menos también habla, claro, de igual manera hablan de la misión de los 70, ¿no? De igual manera, más o menos he encontrado ese parecido con lo que es Lucas, Lucas 10, 1, 24. Miento, Lucas 9, 1, 10. Ajá. Eso es la misión de los 12 discípulos, ¿verdad? De igual manera, he encontrado casi una similitud, pero en esta situación los 70 vuelven a Jesús y le indican, ¿no? De cómo ha sido, y ahí les da la potestad a los discípulos de ir a cada pueblo, poder, ¿cómo se dice? Poder sanar
y a la vez predicar la palabra del Señor. Eso, pastor. Ajá. Muy bien. A ver, otro hermano. Hermano Gonzalo. Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, pastor. Estaba leyendo lo que es Lucas 10 del 1 al 12, lo que nos había indicado, pastor. Y a sus 62 discípulos que les había enviado, ¿verdad? De dos en dos indica, ¿ya? Y a cada uno de ellos les habían dado ciertas instrucciones, pastor, ¿ya? De repente, instrucciones que de repente también pueden ser aplicados en nuestro proceso, en nuestro caminar de lo que es la evangelización, pastor. Indicaba en una de ellas, ¿verdad?, de que la cosecha era grande y Ajá. los obreros eran pocos. Otra de las instrucciones era dice que les ha indicado es que oren para que envíen más obreros al campo. Ya, entonces debían de orar. Y también otras instrucciones eran de que les había indicado, ¿verdad?, que son como ovejas en medio de los lobos. Otras instrucciones que también les había dado es de que no lleven nada de dinero con ellos, ¿ya? Y también otras instrucciones decía es que no cambien de una casa a otra, ¿verdad? Les indicaba que tenían que quedarse en un lugar y si alguien les daba de comer o beber, tenían que aceptar con bastante hospitalidad, también les indicaba. Ahora bien, también, por ejemplo, en una de las partes, si no me equivoco, dice, pero si un pueblo se niega a recibirlos, bien salgan a las calles y digan, decía, ¿verdad? En el 11 decía, limpiamos los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonados a su suerte y sepan esto, el reino de Dios está cerca, ¿ya? Entonces, haciendo de repente un análisis de lo que es las instrucciones que había mandado Jesús, nosotros como discípulos también de él, también deberíamos de aplicar estos aspectos, que la cosecha es grande. No somos muchos, somos pocos, pero debemos estar en constante oración. Ahora, al hermano, a la persona que vayamos a hacerle dar a conocer en sí lo que es la palabra de Dios, de repente algunos, no todos nos vamos a caer bien. Hoy, en estos días, por ejemplo, haciendo una comparación, escuchaba, ¿no?, en el Face, estaba en las redes sociales, y no sé si es un video reciente, por ejemplo, de la María Galindo, escuchaba, y creo que le decía a un funcionario de qué manera, por ejemplo, arreglaba o algo así, y le decía, pero vaya el viernes y de repente comparaba para que se sirva en medio de ellos y de esa forma de repente arreglaban las cosas los funcionarios. Pero este funcionario a eso le respondió, yo soy cristiano, le dijo. Pero la señora respondió, eso a mí no me interesa, decía. Yo soy pecadora y estoy orgullosa de ser de pecadora. De repente, de repente es un extremo por decir, pero a veces va a haber personas en las cuales vamos a caer así, en las cuales nos van a rechazar que los cristianos son así, o nos van a negar todo, o nos van a cerrar la puerta. Pero dice en la última parte, como mencionaba, salgan a las ciudades y oren también, dice de ahí, ¿verdad? Ya, y bendigan, dice, a toda la ciudad. Eso, pastor. Gracias, hermano. Muy interesante. A ver, hermano, hermano Luis, ¿ya está en casa? Creo que todavía. Hermano Iván. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está? Estoy llegando recién a casa, Pastor, solo estaba Muy en línea. bien, muy Deme bien, unos muy 5 minutos bien. y Listo, ya listo, participo, Pastor. listo, listo. Enver. Ucha, se fue. Ya. Hermana Jocelyn, ¿algo hizo?
Pastor, me va a retar, no hice nada. ¿Qué ha pasado, hermana? ¿Por qué no ha leído? Es que tuve muchas ocupaciones, pastor. Hasta también tuve una hemorragia de conjuntivitis, estaba ahí de Ay, reposo también. Va a disculpar, pastor. muy bien, hermano. Ya. Bien, hermanos. Quiero mostrarles algo. A ver, voy a intentar esto. Aparece en pantalla, hermanos. Sí, pastor. Ya, muy bien, gracias. Pastor, positivo. Muy bien. Eh, Ahí tengo una, bueno, en pantallas dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En lo que hemos leído, hermanos, algunos eh, da algunas instrucciones muy, muy interesantes nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Especialmente a sus discípulos, a los que realmente están con Él. Entonces, Él es muy, hermanos, muy directo, no es como cuando nosotros predicamos en la iglesia, a veces no queremos lastimar, tenemos algunas personas que no son tan fieles. eh, bueno, hermano, si no está él, ¿qué va a ser de la música? ¿O qué va a ser? Ya no tenemos maestro, no tenemos tal cosa. Entonces, parece que no queremos decirle la verdad, pero hermanos, tenemos que nosotros aprender a hablar a estas personas un poco de una manera que nos entiendan, que nos comprendan también, hermanos, que eh, el estar en la iglesia, el tomar la cruz, el seguir a Jesús, no es así como a veces nosotros vamos a la iglesia, sentimos una comodidad, sentimos una alegría estar en ahí, escuchamos el mensaje y estamos satisfechos con eso. No es así, hermanos. Tenemos que entender que es un gran compromiso el que tenemos y que debemos cumplir realmente con hacer su obra. Sígame, no se puede separar de negarse a unos mismos, tomar la cruz e ir y hacer discípulos. El- ¿Quieres seguirme? Bueno, pues entonces tienes que tomar tu cruz. Hay algunas actividades que me gusta hacer, a mí me gusta hacer, que no quiero dejar. Eso me hace que no puedo vivir, hermanos, conforme nuestro Señor quiere. Por ejemplo, hablarles de Cristo, pero mis amigos o mi familia no lo van a entender. A veces parece que es más cómodo no decirles nada, hermanos, como ahorita mi hermano ah, Gonzalo dijo, ¿no? A veces se mofa de nosotros. Y eso nos hace atemorizar, hermanos, a poder hablar. ¿Qué pasaría si no les caigo bien? Van a burlarse de mí. Mire, hermanos, qué tremendo es estas preguntas, ¿no? No voy a sacar la nota que quiero. El jefe va a pensar mal, no avanzaré bien en mi carrera.
espera un minuto, dar mi dinero, qué cosa, ¿no? Hermanos, invertir dentro del discipulado es hacer estas algunas cosas, dejar, hermanos, dejar. Tenemos que dejar. La pregunta abajo, ahí tenemos, dice, ¿moriríamos por Cristo? ¿Viviríamos por Cristo? Habría que pensar bien esto, ¿no, hermanos? Habría que analizar muy bien si realmente podemos. No es cómodo, ¿no, hermanos? No es cómodo, ¿qué? Compartir con mi vecino acerca de Cristo o invitarle a un evento en la iglesia. No es cómodo. No es cómodo involucrarme más en la obra. Significaría cambios en mi prioridad. Muchos no queremos, hermanos, hacer el discipulado, trabajar en la obra. No es solamente ser pastor, hermanos. Nosotros tenemos que hacer la obra de una manera quizás mucho más que un pastor. El discipulado requiere de muchas cosas, hermanos. Mucha inversión, mucho tiempo, desgaste de tiempo, hermanos. Prepararse para la obra puede ser un costo de tiempo, dinero y humildad. Hermano, ¿usted qué está haciendo estas noches? A ver, pudiendo descansar, pudiendo estar en otra cosa, pero mire, está estudiando, está preparándose. Y seguro que no es esta noche nomás, sino debe ser anoche, antenoche, el lunes hasta el sábado, hermanos. Son tiempos que usted da. Entonces, cuando uno está comprometido con Dios, cuando uno dice que va a tomar la cruz realmente, va a soportar, entonces lo hace con mucho agrado, hermanos. No es cómodo enfrentar a una persona que nos lastima o que ha hecho algo mal. A nadie le gusta el conflicto, es más cómodo evitarlo. ¿O no le parece, hermanos? ¿Qué piensa usted de esto? No es cómodo, ¿no? No es cómodo hablar, hermanos, fácilmente el Evangelio, invitarle, compartir. Si nosotros vamos a involucrarnos en la obra, significaría cambios en mi prioridad. O sea, ¿qué es? Mi prioridad, ¿qué es? Ver el televisor, descansar. A ver, ¿qué otra cosa? Hacer un partido, algunos que les gusta el fútbol, pero yo no prefiero estar nomás así, ¿no? No es cómodo dar más ofrenda para la obra. Significaría cambios de mis prioridades o que sacrifico algo. Hermanos, tenemos que aprender a dar para la obra. Nosotros tenemos que hacer un presupuesto para el evangelismo, para el discipulado. Tenemos que tener material, hermanos, para ellos. No es cómodo conversar con mis líderes o mis padres acerca de mi llamado. Prefiero callarme nomás. ¿Por qué? Quizás me van a rechazar. No es cómodo ir al campo, muy incómodo. Tengo que aprender otro idioma. ¿Qué cosas raras tengo que comer? Obedecer a otros líderes y no tener el control de mi programa. Pedir dinero a diferentes personas. ¿Qué van a pensar de mí? Hermanos, cuando abramos una nueva obra, cuesta una nueva iglesia. Porque, mire, el líder, cuando sea preparado, el líder va a abrir nomás, vamos a abrir nomás otra nueva obra, hermanos. Cuando yo pienso puedo mostrar la figura de una madre y de una abuela.
La madre siempre va a tener hijos, porque es mamá. Y una abuela ya no va a tener hijos, va a tener nietos, porque es abuela. Ya terminó su ciclo de tener hijos. Entonces, ahora, ¿la iglesia es abuela o es madre? Cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del edificio, hermanos. Estoy hablando de las personas que están ahí. Sabemos que es una iglesia. El edificio es otro, es un lugar donde nos reunimos. Pero la iglesia somos nosotros, hermanos. Entonces, esa iglesia, si no hace discipulado, hermanos, es cualquier otra cosa. Es un grupo de personas, es una sociedad, pero no es una iglesia. Porque una iglesia tiene que discipular. Entonces, tiene que tener dinero para discipular, hermanos. Veamos aquí la diferencia, el corazón de Dios. ¿Cómo está su corazón? Si usted tiene el corazón de Dios, ahí dice ir, compartir la bendición, incluir a todos en su poder, su decisión. Ahora, el otro, nuestro plan, ¿cuál es, hermanos? Quedarnos cómodos, guardar lo que tenemos, decidir quién merece. ¿Puedo yo? Decido yo. ¿Qué le parece, hermanos? En ese momento, ¿usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente en su corazón? ¿De hacer discípulos? ¿De compartir la bendición que usted está recibiendo? ¿Incluir a todos en su poder, en su decisión? Estar cómodo, hermanos. Guardar lo que tenemos, decidir quién merece nuestra ofrenda. ¿Puedo yo? Decido yo. Ese es el plan que tenemos. A ver, hermanos, quisiera escuchar sus comentarios. ¿Usted qué piensa cuando hablamos cuando dice, tome su cruz y sígame? Mire, hermanos, el discipulado es algo serio, es lo más profundo, puedo decir, lo más grave, hermanos. Lo que realmente el Señor quiere. Y por eso hoy las iglesias mayormente no están haciendo el discipulado. Está incluido mi denominación, hermanos. Algunas de nuestras congregaciones no les gusta hacer, solamente se hacen el culto dominical, hacen la prédica y listo, ahí termina todo. Tienen una escuela bíblica, pero no hay discipulado, hermanos. ¿Somos fieles cuando nos conviene o somos egoístas? ¿Cuidar o descuidar? En 2 Timoteo 2:1 al 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quizás Dios nos pregunte, ¿fuiste mi discípulo? ¿Hiciste discípulos que hicieron discípulos? Esto era la meta principal. Un discípulo maduro busca conocer el corazón de Dios. O sea que, como les he planteado al comienzo en un videíto, hermanos, un discípulo maduro siempre va a buscar conocer el corazón de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? Establecer una relación cercana pasando tiempo con ellos, motivarles y ayudarles a crecer en su vida espiritual.
Ayudarles a formar amistades cristianos, involucrarse en los ministerios de la iglesia, invitarles y ayudarnos en nuestro ministerio y deberes para que aprendan. Conocer su realidad espiritual, sus dones, talentos, fortalezas y debilidades. Un discipulador debe ayudar a su discípulo a tener una relación íntima y creciente con Dios. Formar buenos hábitos espirituales como hacer sus devocionales. Llevar una vida de oración, asistir a los cultos, tener amistades cristianas, diezmar y ofrendar, obedecer las leyes de Dios, etc. Confiar en Dios en los momentos de crisis y problemas. Confiar en ti para que tenga con quien rendir cuentas. Hermanos, estamos hablando estoy repitiendo un poco cómo debe hacer un entrenador, hermanos, ¿no? Hemos hablado del entrenador, entonces, más o menos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Desde el comienzo tenemos que decir, bueno, si yo he entregado mi vida al Señor, pues debo hacerlo de esta manera. Muy bien, hermanos. Hasta ahí voy a mostrarles. Ahora sí. A ver, hermanos, quiero sus comentarios, según lo que ustedes han trabajado también, cómo lo ven. No, estamos poquitos, ¿no? 4 personas nomás. Ya 5. Creo que a muchos no les ha gustado, creo, la materia, hermanos. Estoy notando eso. O es que yo no estoy enseñando bien, hermanos. Van a disculpar. Creo que no está bien. Bueno, eso nos dicen, ¿no? En la parte pedagógica. Si abandonan los alumnos es que no está dándose una buena enseñanza. Bueno, hermanos, a ver, quisiera sus comentarios, hermanos. Bueno, hermanos, continuando, quisiera que me escuchen. ¿Me están escuchando, no, hermanos? Ah, hemos hablado de ser mentor, hemos hablado bueno, hemos hablado primeramente de discipular, hemos hablado de ser un entrenador, ahora de ser un mentor también. El discipulado es para todos. La estrategia de Cristo para alcanzar el mundo es a través del discipulado. Entonces, hacer discípulos es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es el proceso de comunicar las verdades y los principios bíblicos. De un mentor a un discípulo a través de nuestras vidas. El conocimiento que se comunica no es meramente completar un texto, llenar algo, nada más, sino presentar dichas verdades y principios bíblicos en la vida, en lo que uno está viviendo, hermanos. Haciendo amistad, relacionándose de tal forma que se expresen en las acciones de la vida misma. Más allá, hermanos, de ser una teoría nada más. Mucho se habla, se dice, se establece, se organiza, ¿ya? Y se discute sobre qué es y qué no es el discipulado cristiano bíblico. El discipulado es la manera como vivimos la vida, siendo seguidores de Cristo.
Esto incluye desde que me levanto hasta que me acuesto y despierto al día siguiente. Y en ese periodo de tiempo, lo que digo y cómo lo digo, lo que pienso y cómo lo pienso, lo que hago y cómo lo hago, lo que como y cómo lo como, a dónde voy y cómo voy. Hermanos, eso es vivir una vida de discipulado. Si regresamos a la iglesia del primer siglo, hermanos, en el libro de Hechos, y la comparamos con la iglesia de hoy, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería tremenda, hermanos. Antes hacían discípulos, hoy hacemos edificios. Ellos hacían iglesia, nosotros hacemos programas. Ellos decían, vayan y digan. Nosotros decimos, vengan y escuchen. ¿Me entienden, hermanos? Cuando lo que debemos estar haciendo es discipular a nuestros miembros. Hoy se forman seguidores de pastores y de líderes, pero no de Cristo. Cuando quieren cambiar a un pastor, por ejemplo, la iglesia no quiere soltar a ese pastor. Y si ese pastor nos saca de la iglesia, nosotros también nos vamos. Hermanos, ¿qué tipo de iglesia estamos mostrando? ¿Qué tipo de creyentes, de discípulos? Entonces, en este tiempo no se habla de la gran comisión de ir y hacer discípulos. No se capacita a los nuevos creyentes en el discipulado. ¿Ya? Si no, hermanos, a veces parece que en el... ¿Y en qué debemos compartir las buenas nuevas a otras personas? Si no, estamos metiendo otras cosas, hermanos. Tenemos que volver a las enseñanzas que nuestro Señor nos dejó. Debemos de hacer lo mismo que Él hizo. Él nos dijo en Juan capítulo 20, versículo 21, dijo, como me envió el Padre, ¿ya? Así también yo os envío. Entonces, si hemos tomado la estrategia de Jesús y la hemos deformado, Jesús enviaba personas ordinarias. Nosotros queremos enviar cristianos profesionales. Somos hechos el pueblo escogido de Dios, pero hemos dejado que solo los profesionales hagan la misión de Dios. Jesús vio a la multitud a través de los ojos de sus discípulos y los ha preparado para alcanzar a la multitud hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. A ver, hermano Juan Carlos, ¿puede leer? O si no, hermano Carlos, por favor. Segunda Pedro 3:9. Amén, pastor. Segunda Pedro. 3:9. Ya, un segundo. 3:9. La palabra del Señor dice así. El Señor no se tarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, la palabra del Señor. Todos procedan. O sea, nosotros estamos impidiendo, hermanos, la iglesia está impidiendo para que nuestro Señor se manifieste.
porque él, su plan de él es que todos se arrepientan. Quiere que todos se arrepientan. Aunque alguno va a decir, pero no, algunos están predestinados. No, hermanos, el Señor quiere eso. Eso dice la palabra en 2 Pedro. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que orar constantemente por nuestros discípulos y por nosotros. No sé si está. A ver, hermano. Hermano Luis Fernando ya está en. Hermano Luis. No, no está todavía. Entonces, hermano. A ver, van a sacar sus Biblias, hermanos, por favor. Hermano Gonzalo, hermana Jocelyn, hermano Iván, hermano Eimer, por favor, saquen sus Biblias. Vamos a leer algunos versículos, ¿ya? A ver, hermano Gonzalo, Colosenses 1:9. Lo estoy buscando, pastor. ¿Está bien? Hermano Iván, Efesios 1:15 y 19, por favor. Ya estamos, pastor. Muy bien, hermana Jocelyn, 2 Corintios 3:18. ¿Ya, hermana? Muy bien. Hermano Gonzalo, Colosenses 1:9. Amén, pastor. Escrito está en Colosenses Amén, 1:9. pastor. Colosenses 1:9. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Ajá. Debemos orar así como en ese tiempo la iglesia oraba por los discípulos, hermanos, nosotros también debemos orar. Efesios 1:15, por favor, hermano Iván. Amén, pastor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Amén. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén, hermano. Qué interesante. 2 Corintios 3:18, hermana Jocelyn. Amén, pastor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén, pastor. Amén, hermana. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que debemos orar. ¿Para qué podemos orar? Para que tengamos el sentir de Cristo. Otra vez, hermano, Eimer, ¿está en sala, hermano? Filipenses 2:5-11. Ya. Hermano Carlos, ¿nos puede ayudar, por favor? Filipenses 2:5-11. Un segundo, pastor, por favor. Sí, con calma, hágalo. Pastor, ¿yo puedo? A ver. Llaman. Amén, pastor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Filipenses 2, 5 al 11, hermana. Amén, pastor. Del 5 al 11, ¿no ve? Sí. Lo leo de nuevo el 5, pastor. ¿Ya? Ya. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese es el Señor para Dios Padre. Amén, pastor. Amén, hermana. Entonces, para que tengamos el sentir de Cristo. Muchos cristianos el día de hoy piensan que el ministerio de Jesús era predicar, sanar enfermos, enseñar y hacer milagros. Pero no fue así. Él invirtió, hermanos, casi el 85% de su tiempo de ministerio con sus discípulos. Jesús enseñaba a la multitud y luego se apartaba para capacitar a sus discípulos. Les enseñó la verdad, pero no solo eso, sino les mostró todo con su vida. Fue una relación, la estrategia de Cristo. Fue multiplicar discípulos para alcanzar al mundo, hermanos. O sea, nuestro trabajo, aparte de evangelizar, es el discipulado, hermanos. Entonces, si no lo hacemos, no es solamente traer a la iglesia, entregarlo al pastor. A veces creemos, hermanos, que toda la culpa lo tienen los pastores, los líderes. Tanto que hemos venido muchas veces matando a nuestras autoridades, en vez de preocuparnos en por qué es que la iglesia no funciona el día de hoy. Necesitamos ser un grupo que quiera marcar la diferencia para que así podamos ver el evangelio declarado en todas las naciones para gloria de Dios Padre. Seamos obedientes y hagamos lo que Jesús nos mandó a hacer. Mientras tengamos la oportunidad, tomemos en serio el privilegio que Dios nos da. Hermanos, ¿cuál es ese privilegio? A veces, hermanos, es bien triste porque no estamos haciendo que nuestros hermanos crezcan. Es un poco que a veces nos sentimos en este tiempo, hermanos, viendo en el televisor, en algunas otras cosas. Ya, La música, hermanos, la música está tergiversando la mente de muchas personas. Ahora, la pregunta es aquí, ¿qué o quién está discipulando a las naciones? ¿Puede una canción verdaderamente generar un cambio social mayor que el de los cristianos? Creo que la iglesia se ha vuelto muy cómoda al dejar que los pastores y líderes se encarguen de las prédicas o del discipulado. Llegamos a los servicios cada fin de semana, nos comparten de la palabra y luego nos vamos.
Si alguien quiere escuchar de Jesús, simplemente lo invitamos a la iglesia para que lo escuche de un cristiano profesional. Este es un mandato, no es solo para los predicadores, es para todos aquellos que creen en Jesús y están dispuestos a darlo todo. Nuestra oración debe ser: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, según Mateo 6:10. Debemos orar, pero también debemos dar pasos de fe para que el Señor nos utilice para discipular a nuestra familia, la sociedad y el mundo entero. Tenemos que reconocer que como cristianos no podemos echar, hermanos, no podemos echar a lo malo, a lo nada, lo que hemos vivido tantos años en la iglesia. Si no obedecemos a Dios en todo, es triste, hermanos, nuestra vida. Entonces, no estamos llevando la cruz, no estamos tomando la cruz, no estamos, hermanos, llevando el peso del evangelio. Es difícil generalizar, pero a mi parecer el discipulado ha tomado un concepto distorsionado de cumplir ciertos requisitos. A veces, hermanos, de rellenar un libro, un texto y listo, de tal forma que no se camina con la persona, no se conoce quién es realmente y por lo tanto no se le puede animar a vivir una vida cristiana. Me parece que muy pocas iglesias se toman en serio la tarea de hacer discípulos, de enseñar con el ejemplo, de vivir como seguidores de Cristo. Gracias a Dios, hermanos, agradeceremos a Dios por quienes lo hacen fielmente. Esas personas que realmente valen la pena. Nuestra sociedad y el mundo no cambia, porque hemos escondido esa luz que hemos sido llamados a hacer debajo de una vasija. Mateo 5, 14, 16. Al final de todo, cuando estemos delante del Señor y le digamos todas las cosas buenas que hicimos para Él, quizás nos vaya a decir: bueno, pero ¿hiciste discípulos? ¿Eres un discípulo que hizo discípulos? Porque esta era la meta principal. El reto y la diferencia radica en nuestra motivación y nuestro entendimiento de lo que es el discipulado. Como cuerpo de Cristo en esta tierra, cumpliremos con el mandato de una manera natural, sin empujones y de buena voluntad, con pasión, entrega y denuedo. No lo haremos, hermanos, por obligación. Lo haremos con esa buena voluntad. Salgamos de nuestra comodidad para alcanzar al mundo. Cuando estoy hablando del mundo, hermanos, les refiero a lo que te rodea, a las personas que te rodean, a la persona que está a tu lado. Si la iglesia no hace la voluntad de Dios y si la visión de la iglesia no es hacer discípulos, no debería llamarse iglesia cristiana. Hay 4 razones por las que no se discipula. Bueno, hay muchas razones para explicar la falta de discipulado en las iglesias, pero vamos a ver las 4 razones nomás. 1, porque no saben que lo deben estar haciendo.
Imaginémonos que has asistido a la iglesia por 10 años. Multiplicándolo por las 52 semanas del año, habrás escuchado alrededor de 520 sermones. La pregunta ahora es, ¿cuántos de los 520 sermones escuchados puedes reseñarlos o reenseñarlos? Puedes hacer una reseña de cuántos de los 520 sermones, por 10 años estamos hablando, sermones escuchados. Muchas veces, hermanos, vamos a la iglesia con la intención de solamente recibir, pero siempre debemos tener en mente que Dios te quiere hablar y te quiere usar para impactar a la sociedad. Usa lo que escuches en las prédicas de la iglesia para compartirlo con tus discípulos. Está bien, ¿no? Porque no saben lo que deben estar haciendo. Número 2, porque el mundo los mantiene distraídos. A veces, hermanos, el mundo lo mantiene distraído a uno. Esta es una de las primeras vías por donde Satanás y el mundo nos atacan. Distracciones en el hogar, el trabajo, el centro de estudios, en todo lugar. Si Satanás hubiera logrado distraer a los discípulos de Jesús por completo, el Nuevo Testamento no se hubiera escrito. Por lo tanto, hermanos, mantengamos nuestros ojos siempre en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Hebreos 12:1 nos dice eso, que debemos mantenernos, hermanos, en ese Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Otro, hermanos, otro punto, eso es por el pecado no confesado. Si alguien está en pecado, no puede discipular a alguien más. El no confesar nuestros pecados nos hace obreros descalificados para la obra. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Miren, hermanos, cómo el espíritu malo lo dice en Hechos 19:15. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes sois? A veces, hermanos, si nosotros tenemos todavía pecado en nuestra vida, va a impedir que nosotros podamos hablar, hacer discípulos, hermanos. Va a impedir que nosotros podamos Satanás conoce a los que son hijos de Dios. Y si tú estás obedeciendo a Dios, eres su principal objetivo. La pregunta es, ¿conoce él tu nombre? ¿Estás en su lista? Si no es así, es porque hay algo en tu vida que no está yendo bien. Hay algo que todavía no está bien. El Señor les dio la gran comisión. Mateo 28:19-20. Los creyentes que no se niegan a sí mismos y toman su cruz cada día, no tienen la autoridad de enseñar. Obediencia porque ellos mismos no obedecen. No pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos. No son llamados por Jesús para convertirse en líderes potenciales de la iglesia, hermanos.
discípulo yo. A veces, hermanos, un cuarto es porque no tienen el llamado. Hay quienes se excusan para no hacer el evangelismo, para no hacer el trabajo, porque dicen, Dios no me ha llamado a mí a hacer eso. Yo no tengo ese don. Hermanos, el evangelismo y el discipulado es un mandamiento, es un mandato. Mateo 28, 19 al 20, ya lo hemos repetido muchas veces. Ahí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ustedes vayan, tienen que hacer. Entonces, ¿por qué, hermanos? El motivo principal por el que los cristianos no discipulan es porque no son discípulos. Lucas 9, 23. Jesús al iniciar su ministerio ya tenía muchos seguidores, pero él estaba buscando algo más que solo seguidores. Él buscaba personas que no solo lo siguieran, sino que estén dispuestos a dejarlo todo, porque él quería hacer su obra a través de sus discípulos. Y fue a través que con sus discípulos que ministró a multitudes, ¿ya? Hermanos, es bien interesante en el libro de Hechos del Trabajo. A multitud de creyentes y de no creyentes. Y fue ahí cuando evangelistas u obreros de cualquier tipo en la iglesia, porque la gran comisión es solo para discípulos, para ser discípulo. En primer lugar, debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, entregar nuestras vidas a Jesús y obedecer todo lo que Él nos manda. En pocas palabras, debemos nacer de nuevo. Juan 3, 3 al 5. El ser discípulo es una decisión radical de la voluntad que viene de la insatisfacción santa del corazón, que entiende que no importa nada más en el mundo que la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice de esta manera, hermanos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto llevará a una persona a negarse a sí misma y a tomar su cruz cada día, para seguir gozando, hermanos, gozando de Jesús. Dado que esto se trata de una decisión, uno se puede convertir en discípulo el mismo día en que se nace de nuevo. Esto es exactamente lo que hicieron los primeros cristianos. Ellos habían decidido estudiar la Biblia constantemente, vivir en compañerismo, compartir el pan y las oraciones. Vendían todas sus posiciones y bienes. Nadie tenía que suplicar a estos primeros cristianos. Ellos habían decidido estudiar la Biblia, ¿ya? Hermanos, a estos primeros cristianos que dieran, no les obligaban a ellos que dieran el 10% de algo, porque ellos desde el primer día daban el 100% de todo. Hechos capítulo 2, 43 al 47. Ahí encontramos esa historia, hermanos,
de cómo eran estas personas. El discipulado es permanecer en Cristo. La única salida que tienen los creyentes para evitar el enfriamiento espiritual y de evitar convertirse en religiosos es el discipulado. Solamente los discípulos permanecen en Jesús. La vida egoísta no puede ni podrá permanecer en Jesús. Juan 15, 5 al 6. A ver, hermanos, ¿alguien me puede leer Juan 15, 5 al 6? Amén, pastor. Por favor, Ya, Juan 15, 5 al 6, ¿no? 5 al 6. Ya. La palabra del Señor dice así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén, pastor. Amén. ¿Para qué? Si dice que nosotros no tenemos fruto, hermanos, entonces vamos a ser como el pámpano, vamos a ser como esa rama caída que solamente necesita para ser llevado al fuego, hermanos. Así es que nosotros, si permanecemos en Cristo, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que dar fruto, hermanos. El discipulado significa entusiasmo por Jesús. En Hechos, bueno, en Juan 1, los discípulos dice que comenzaron a testificar de Jesús el mismo día que lo conocieron. Y también esto se repitió con la primera iglesia. Hechos 8:4. A ver, ¿alguien puede leer Hechos 8:4? Hechos 8:4. Amén, pastor. Por favor, hermano. Hechos 8:4. Así que los creyentes que así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. O sea, no se callaban, ¿no, hermanos? No se puede encontrar un discípulo seco, así como no se puede encontrar una uva seca en una viña saludable. Dejamos de testificar cuando perdemos el entusiasmo por Jesús, cuando cesa nuestra intimidad con Él. Estimados hermanos, yo creo que es tiempo de reflexionar, recapacitar y decir, ¿cómo estamos? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida a ser el discipulado? El discipulado significa abandonar nuestros planes. Tomar nuestra cruz cada día significa entregarle a Jesús todo nuestro tiempo. Si tú le das a Jesús tu tiempo, le estás dando tu vida. La vida es tiempo y el tiempo es vida. El tomar nuestra cruz significa morir cada día, entregándole a Jesús cada segundo de cada día, hermanos, de cada hora, de cada momento. Un discípulo nunca hará nada más de lo que está en los planes de Dios. Oh, hermanos, qué grave. Ni tampoco pone, no, hermanos, en los planes de Dios no va a poner justificaciones o excusas para seguirlo. El unirnos a los planes de Dios significa renunciar a los nuestros.
Aun si se trata de nuestros padres, hermanos, familia e incluso tu propia vida. Hermanos, Lucas 14, 25, 33. No está diciendo, hermanos, aquí que debemos aborrecer, pero debemos priorizar algunas cosas, hermanos. Yo sé que va a haber oportunidad de compartir con nuestra familia. Vamos a tener nuestro momento, hermanos. Debemos buscar un tiempo para estar con ellos, pero también debemos priorizar, hermanos, el trabajo con nuestro Señor. El discipulado significa bendición, también persecución, por si acaso. Después de que Jesús les dijo a sus discípulos lo difícil que era para un hombre rico ser salvo, ahora, hermanos, ahí podemos ver cómo, ¿no? Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dice en Marcos 10, 28. Le dice, todo hemos dejado. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El seguir por completo a Jesús es difícil. Ser sus discípulos requiere que andemos por el camino angosto que lleva a la vida en Mateo 7:14. Y aunque muchas veces olvidamos, Él tiene recompensas eternas para nosotros. Marcos 10, 29 al 30. A ver, hermanos, ¿podemos leer? Marcos 10, 29 al 30. Por favor, hermanos o hermana, ¿alguien puede leerlo, por favor? Amén, pastor. Amén, hermano, amén. Pastor. A ver, Marcos, perdón, Mateo, no, estoy mal. Marcos 10, 29 al 30, por favor. Amén, pastor. ¿Ya? Amén. Amén. Marcos 10, 29. La palabra del Señor dice así. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y el mundo no vendrá, esa persona tendrá vida eterna. Palabra de Dios, pastor. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, vamos a tener recompensas eternas para nosotros. Puede que en esta tierra no tenemos una buena casa, una movilidad buena, no tenemos algunas cosas, pero si estamos haciendo discípulos, hermanos, un día el Señor nos va a dar. Entonces el discipulado además trae consigo persecución también y división. ¿Por qué trae eso? ¿Por qué tiene que traer eso? Para que no nos exaltemos y no nos conformemos a este mundo. Primera Corintios capítulo 12, versículo 7. Romanos 12, 2. A ver, lo leemos también. Primera Corintios 12, 7. ¿Quién lo lee, por favor? Primera Corintios 12, 7. Romanos 12, 2. Romanos 12:2, ¿puedo leer antes, pastor? Ya, 12, 2. ¿Está bien? Dice, Lea, por favor. no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta. Amén, amén. 1 Corintios 12:7. Amén, pastor. Por favor, hermano. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén, hermanos. Y porque también, hermanos, el mismo Jesús, quien trajo espada de división, ahora vive en nosotros. En Mateo 10:34. Mateo 10:34. A ver qué nos dice. ¿Lo tienen? Y a ver, yo voy a leer. Amén, pastor. Amén, hermano, amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Amén, pastor. A ver. Qué grave, ¿no, hermanos? Así es que no tengamos temor, hermanos, a lo que viene, a las cosas que ocurren, porque nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar con nosotros. El discipulado significa estar en el camino a la santificación. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver esto. No podemos ser santificados sin antes ser discipulados. Así como tampoco podemos cruzar un océano sin antes subirnos a un barco o un avión. El proceso de santificación únicamente comienza en el discipulado. Los hombres que Jesús llamó no eran perfectos, eran pecadores, al igual que nosotros. Pero a pesar de eso, guardaron su palabra. San Juan 17:6. Y vamos a ver que eso, hermanos, en poco tiempo lo llevó a su santificación como consecuencia. A ver, en Juan capítulo 17, versículo 6. Amén, pastor. Por favor, hermano. Juan, capítulo 16 17, a 17, versículo 6. 6 ya. La palabra del Señor dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos Amén. eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ajá. Ahora, eso, ¿qué pasa? Eso es, hermanos, el tiempo de que han guardado su palabra. Y eso en poco tiempo, dice, los llevó a su santificación. A ver, 1 Pedro 1:16. Primera Pedro 1:16. Amén, pastor. Por favor, hermano. Y a 1 Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Qué interesante, hermanos. Bueno, esta es a ver, ¿cómo? Es una inquietud. ¿Qué puedo decir? A ver, ¿nuestro Señor Jesucristo habrá tenido discípulas o solamente discípulos? ¿Usted qué piensa? A ver, hermanos, ¿me ha entendido la pregunta? ¿Nuestro Señor Jesucristo habrá tenido discípulos nomás, varones, o habrá tenido también discípulas, mujeres? ¿Qué piensa, hermano? A lo que pienso, pastor, tuvo también discípulas. Ya. Amén, hermana. Muy bien. A ver, ¿alguien más puede decirme si tiene alguna cita bíblica?
Pastor, buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Tenía varias discípulas, pastor. María Magdalena, ¿Ya? las hermanas de Lázaro. Ajá. Bueno, algunas otras más que como la mujer que tocó el manto de Jesús. Oh, qué bien, hermano. Y había Iván. algunas otras más por ahí en la época de Cristo, ¿no? Y en la época del Nuevo Testamento después, en el primer siglo, habla de 2 o 3 o 4 personas, inclusive que habían discipulado, habían recibido, como ahorita no me acuerdo, Apolos y Epafras creo que es, bueno, el varón y la mujer creo que es Epafras, Eunice también creo que está por ahí, bueno, recordando Ajá. un poco, ¿no? Entonces, había discípulas, pero que son nombradas específicamente en una labor específica, digamos, ¿no? Bueno, lógicamente ha debido haber muchas más, pero en la Biblia son mencionadas ciertas personas, pastor. Gracias, hermano Iván. Muy interesante. Marcos 10, Marcos 15, 40 al 41. A ver, leemos. ¿Alguien lo busca? Marcos 15, 40 al 41. Otra persona, Lucas 8, 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3. Y luego nos vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. A ver, hasta ahí podemos ver algunos, lo que A ver, dice nuestro hermano Iván. Muy Marcos 15, interesante. Pastor Lucas, Marcos ¿cuánto dijo el 15, último? 15, 40 al 41. Ah, Lucas pastor. 8, 1 al 3 y Lucas 10, 38 al 42. A ver, empezamos Amén, con pastor. Marcos 15, 40 al 41. Dice el texto así, pastor. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, pastor. Amén. Amén, hermano. Mire lo que usted ha dicho, ¿no? Amén, pastor. Lucas 8, 1 al 3. A ver. Amén, pastor. Lucas 8:1. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios; Ya. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes; Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Amén. Ya, entonces, muy bien, hermano. Son citas que nos agradan. Lucas 10, 38 al 42. Amén, pastor. Mm, Amén, pastor. Ya, hermana. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Palabra de Dios, pastor. Amén. Ahí tenemos, ¿no? A Marta y a María. Qué interesante, ¿no, hermanos?
Aunque a Marta le dice que María escogió lo mejor, pero también creo que era lo más importante lo que estaba haciendo Marta. Si no hubiera, ella no se hubiera preocupado de la comida de nuestro Señor Jesucristo, también hubiera tenido hambre, ¿no? Entonces, a veces diferenciamos esto, pero hermanos, es importante ver que tenía discípulos que las mujeres a veces, ustedes saben, qué mujer a veces cuando visitamos una casa, la esposa se sale, ¿no? Y empieza a preparar algo, ya trae un tecito con un sanguchito a veces. Siempre hay eso, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena todo, hermanos. El Señor antes que nuestro trabajo, Él quiere nuestro amor y quiere que nos acerquemos a Él. Solo si estamos lo suficientemente cerca de Él, podremos brindar amor a los demás y podremos hacer verdaderos discípulos de Cristo. En el mundo entero, hermanos, ha existido el machismo. Esto es algo que se arraigó en el hombre desde el principio, con el problema de querer siempre los primeros y dejar a la mujer a un lado como a un ser de segunda clase. Lamentablemente, hermanos, esto llegó a la iglesia y a los ministerios. Se malinterpretan pasajes bíblicos de enseñanza, de orden, y se quiere hacer una base doctrinal. Pero no debemos perder tiempo en defender si la mujer debe o no ministrar, puede o no ser discípula, cuando en realidad es que son más las mujeres que están a los pies de Cristo, quienes están llevando la bandera en la obra, quienes están llevando la bandera en la iglesia. A veces, hermanos, yo me admiro, ¿no? Yo estuve por Viacha pastoreando y ahí yo tenía más ancianitas, más mujeres ancianas. Y yo les dije un día, vamos a salir a la plaza a evangelizar. Y los hermanos medio que se mojan de mí, me dicen, pastor, ¿quién va a ir contigo? Esas viejitas, así me decían, ¿no? Yo decía, no, Dios va a proveer, no te preocupes. Y eso es verdad, hermanos. Los jóvenes vinieron el domingo en la madrugada temprano, salimos a la plaza, ellos llevaron todo el equipo y las ancianitas venían, me decían, pastor, necesito folleto, dame folleto, yo quiero salir también a evangelizar. Voy a ir por todo el mercado. Y las hermanitas, así, ancianitas iban, hermanos. Todo el mercado han ido evangelizando. Yo me admiro de ellos, ¿no? Siempre las mujeres llevan la bandera, hermanos. Están adelante y debemos valorar a las mujeres, hermanos. Amén. Entonces, tanto el hombre como la mujer fuimos creados con un propósito de habitar juntos, formar familias, dar la alabanza a nuestro Creador y llevar su nombre a todas las, podemos decir, a todas las naciones. Juntos, Dios nos creó varón y mujer, y Él vino a salvar a hombres y a mujeres. A la verdad, hermanos, es perder el tiempo pensar si las mujeres pueden ser llamadas discípulas, mientras muchos pierden tiempo en estudiar esto. Mejor ganaremos tiempo, hermanos, haciendo discípulos y discípulas para Cristo. Amén. No nos haremos problemas, ¿no, hermanos? Amén, pastor, amén. Muy bien. Amén, pastor. Mejor que ganemos a una, a las hermanas podemos ganar, hermanos. Sí, hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna palabra, por favor, ahora pueden hacerlo. Pastor, Sí, hermano. puedo exponer
Claro, hermano, claro, claro. Resumidamente, mi tarea, pastor. Listo, hermano, hágalo, hermano. Bueno, voy a tocar solo algunos puntos, ¿no? Porque es como usted ha expuesto, es algo extenso. Sí, No es la cantidad ni la calidad, pastor, sino es la decisión que uno toma de ser cristiano, pastor. amén, hermano. Por ese punto quiero empezar y diciendo que estamos preocupados más, bueno, no estamos preocupados ni para afuera ni para adentro, ¿no? Aparentemente eso es lo que se ve, eso es lo que se mira, o es lo que pensamos o lo que sentimos, pastor. Entonces, en ese criterio, usted dio una tarea acerca de poder hacer un análisis un poquito eh, de este pasaje de Lucas 9 del 1 adelante y también de Lucas 10, que es la misión de los 70. Ajá, Entonces, en resumen, se puede decir de que los discípulos fueron, Jesús los envía a predicar el reino, a sanar enfermos y a vivir en las casas de las personas, ¿no? En ese tiempo no era como ahora, ¿no? En la actualidad, donde yo puedo ir y llegar a un hotel, a un alojamiento, muy rara vez a la casa de algún hermano o a la iglesia podría llegar, no sé. Entonces, un contexto un poco diferente, pero el hecho de que se vaya a predicar el evangelio y hacer lo que Jesús envía es lo mismo, pastor. Las características de los discípulos fueron, bueno, algunas que puedo decir en este momento son que eran llamados por Cristo, ¿no? Jesús los llamó a los 12, ¿no? Y los 12 respondieron a ese llamado. Entonces, podemos decir que también ahora nosotros nos ha llamado, pero nosotros no sé si estaremos respondiendo o hemos respondido en un inicio, como es mi caso de repente, y luego he sido un cristiano nada más nominativo, podría decir. Bueno, tantas cosas nos hemos inventado en la iglesia, pastor, nominativo, no practicante, sí practicante, solo calientacientos, tantas cosas, pastor. Entonces, bueno, creo que he estado en uno de esos lados, pero el Señor dice que usa cualquier cosa para retornarte a sus manos, a sus brazos, como volvió el hijo pródigo, pastor. Y en ese ajá. criterio, muchos volvemos así y tenemos que tomar esto en serio y poner la mano en el arado y ir adelante y no volver atrás, pastor. Entonces, en ese criterio, los discípulos deberían amar a Cristo, ser obedientes, escuchar, aprender y seguirle a Jesús, identificarse con Cristo. Muchas veces eso nos falta, pastor, porque en un lugar decimos que somos creyentes, cristianos o discípulos, no sé, de todos nos llamamos, ¿no? Pero en otros lugares no nos manifestamos como ninguno, pastor. Así También, es. debemos dar fruto en esta obra de Cristo. Que no sé si estamos dando fruto, creo que eso es hoy día lo que estamos hablando, si damos o no damos fruto, qué estamos haciendo, un análisis personal de cada persona, de cada hermano, de cada creyente, discípulo que está escuchando, que está pasando este curso o en las congregaciones. Y la Biblia nos llama a aspirar a ser como Jesús, porque la misma Biblia dice de que debemos llegar a la plenitud, a la estatura de Cristo, pastor. Así es. Y también, sobre todo, guardar los mandamientos de Jesús, que eso creo que nos falta a todos, ¿no? Bueno, no sé si a todos, bueno, no quiero yo meter a nadie en una bolsa, pero en mi caso es así, uno tiene que luchar todos los días para poder cumplir eso y caminar con Cristo, pastor. Entonces, eso era el Lucas 1, del 9, del 1 al 10, pastor. Ujú. Entonces, puedo hacer un poquito el resumen en este sentido, de que Jesús comisiona a 12 y esos 12 ocupaban un lugar especial para Dios o para Cristo, porque eran sus discípulos. Pero no era la exclusividad la misión, pastor. Muchas veces eso pasa en nuestras congregaciones, que pensamos que la exclusividad lo tienen los líderes, la exclusividad lo tienen ciertas personas, que ellos nomás deben evangelizar, hacer discípulos, y el resto debe estar en otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, eso nos enseña acá que esos 12 no eran exclusivos, pastor. Era un Ajá, inicio para luego, después de la expiación de Cristo, la ascensión de Cristo y el mandato de Mateo 28, 19 al 20, de ir a ser discípulos. Ellos ya habían vivido y ellos tenían que hacer la continuación con los 120
que habían esperado en Hechos 1:8. Entonces, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, en ese criterio muchas veces nosotros pensamos que solo los exclusivos son los que deben hacer eso, los que son capos para ir y predicar afuera o culto al aire libre. Y nosotros solo tenemos que ir y aplaudir las manos, acompañarles, decir, hermanito, ya bien, te voy a mirar, te voy a apoyar, pero yo no hago nada, digamos. Entonces, yo creo que aquí nos está llamando imperativamente a todos nosotros, pastor, de que debemos ir a ser discípulos. Eso. Entonces, en ese criterio, eso en la situación de los 12, ¿no? También contextualizar, pastor, de que a los 12 Cristo les dio poder, les dio autoridad sobre los demonios y las enfermedades. Y también les dio la instrucción de proclamar el reino de Dios. Y en la actualidad, a partir de Hechos 1:8, también Dios, y a través de Efesios también nos dice de que recibimos la unción, recibimos el Espíritu Santo para tener autoridad y poder hacer discípulos, pastor. Ajá. Entonces, en ese criterio, pastor, puedo entender de que también nos dice que nosotros debemos manifestar. Antes Jesús preparaba, ¿cómo le puedo decir? Preparaba el evangelio o preparaba al pueblo para escuchar el mensaje en ese tiempo de Cristo, ¿no? Pero hoy en la actualidad, pastor, nosotros tenemos que mostrar la salvación, pastor. Así. En cambio, en la época de Jesús, Jesús preparaba para que escuchen el mensaje. En Ajá. cambio, ahora nosotros debemos mostrar, manifestar esa salvación que ha ocurrido en nuestras vidas. Y Amén. la palabra muestra varios textos en esto, ¿no? Que ahorita es un poco complicado de ir diciéndolos, pero sería bueno hacernos las preguntas. ¿Manifiestas el reino de Dios en tu vida o en mi vida? ¿No? Porque dice el texto en 1 Corintios 6:9 al 10. ¿Acaso que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estaremos manifestando el reino de Dios en nuestras vidas, pastor. Eso es lo que debemos, lo que es más o menos hacer discípulos y ser un discípulo de Cristo. Dejar las cosas del mundo y mostrar más de Cristo en mi vida. Y eso a veces es difícil, dicen, a veces es fácil para otros, creo. Pero, pastor, yo pienso que nuestro caminar con Cristo, como dice el Señor, la salvación es personal. Nosotros tenemos que ir y mostrando eso en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro andar diario, manifestar el reino de Dios en nuestras vidas, porque esa es una de las maneras como podemos predicar, evangelizar y discipular, porque dice la palabra, no sé en qué texto ahorita, porque estoy queriendo resumir todo, dice, en esto me conocerán que son ustedes, les conocerán a ustedes que son mis discípulos, dice, ¿no? Que se aman los unos a los otros. Entonces, tenemos que manifestar esas cosas en nuestro andar diario, pastor, en la congregación, en todo lado. Es difícil, pero para eso está la denuncia, pastor. Para eso está cargar la cruz, para eso está decir, ya no, yo sigo a Cristo, aunque pase lo que pase. Y si me he exaltado, si he fallado, tengo abogado a Cristo para decirle perdón, ayúdame a cambiar esto, quiero salir de esto y quiero caminar contigo. Entonces yo creo que eso es, pastor, en resumen lo que he podido. Bueno, hay muchas cosas más, pero, y perdón porque hace rato estaba un poco complicado. Gracias, pastor. Gracias, hermano Iván. Muy bien, muy interesante. A ver, quiero escuchar, hermano Luis. A ver, los demás hermanos, hermano Gonzalo, hermano Carlos. ¿Tienen algún comentario, algo que decir? Hermano. Sí, pastor. Quiero algún comentario, hermanos, de ustedes. A ver, hermano. Sí, sí.
Gonzalo, a ver. Sí, sí, pastor. De repente, uno de los puntos que también durante la exposición hablábamos de en cuanto a lo que es si Jesús tuvo discípulas. Eh, Claramente, ¿verdad? Eh, Leyendo la Biblia nos damos de cuenta que las hermanas mujeres tenían una labor también primordial en cuanto a lo que es el apoyo al ministerio de que Jesús llevó en ese tiempo. En la actualidad, que tal como usted lo manifestaba, pastor, a veces no damos de repente ese espacio, somos bien cerrados en cuanto decimos, ¿verdad? Dios ha creado al hombre como cabeza y así se lo debe manejar. Ese es de repente el pensamiento, pero no les damos de repente la oportunidad también, especialmente de repente en el pastorado, en el liderazgo, espacio también a las mujeres. Dentro, por ejemplo, de mi institución, dentro de los 8 años que yo voy de repente en la iglesia evangélica, no he visto, ¿verdad? Hermanas lleven el ministerio en cuanto a directorios, por decir, y en cuanto a pastorado. No se observa esa situación. No sé si si en algún momento se da de repente, pastor, este aspecto, sería de repente bueno o hasta qué punto de repente sería bueno, pastor, si me puede aclarar la duda en cuanto a llevar el ministerio, por ejemplo, en directorios, hay directorios nacionales, directorios distritales. En algunas situaciones sí se ha dado, pero son de repente las hermanas jóvenes donde el hecho de por decir que no tienen pareja, claro, ellas están ahí, pero están de repente en cargos inferiores, no están en las principales, por decir. Entonces, ¿qué comentario de repente nos podría de repente dar sobre ese aspecto, pastor? ¿Si es bueno, malo o cuál es la perspectiva desde su experiencia, pastor, por favor? Bueno, el problema es que puedo meterme en problemas. Bueno, yo, hermanos, no me hago ningún problema tanto de eso, ¿no? Porque al final dice que un día vamos a estar delante de Dios, en- tanto mujeres como varones, así es que no, ahí no va a haber acepción de personas, entonces yo me voy a eso nomás, hermano, ¿no? Entonces es mucho mejor para mí. Si una mujer puede ir adelante y puede hacer muchas cosas, puede enseñar o predicar, bueno, pues hay que darle oportunidad, hermanos, ¿no? También si es respetuosa en su hogar, si realmente levanta su hogar, eh, tiene un buen testimonio en su matrimonio, entonces yo no tengo por qué ir contra ella, ¿no? A no ser que denigre al esposo o a sus hijos, entonces es un poco, ya no está bien también, entonces habría que decir un alto a esas personas, ¿no? Entonces, hermanos, desde ese punto yo veo que no podemos hacer acepciones de personas, sino Dios sabe a quién va a utilizar y cómo va a utilizar, ¿no? Entonces, confiamos en eso, que es lo más importante. Hermano Carlos tenía algo. Sí, pastor. Justamente estuve, bueno, analizando un poco lo que usted estaba comentando con respecto a los 3 puntos de lo que es discipular, entrenar y mentor, ¿no? Ajá. Particularmente estuve viendo durante esta semana, siempre estoy indagando por ahí, conociendo personas, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, teniendo respuestas negativas. Justamente estos 3 puntos lo estuve viendo para cuando ya concluya bueno, el curso sería, ¿no? Porque justamente en discipular hablas de Dios, hablas sobre la palabra y en entrenar ahí ya va, pues yo veo, ya es un poco más profundo, ¿no? Ajá. Al igual que el mentor, yo creo que como usted indicaba hace rato y en principios de clase de igual manera, indicaba de que pues cuando, por ejemplo, en mi situación, ¿no?
yo llevo a una persona no creyente a la iglesia, no sé, tengo que hacerme cargo necesariamente de esa persona. Y no lo llevo, lo entrego al pastor y sabrá Dios qué pasa con esa persona, ¿no? Pero justamente ahí estuve viendo donde la responsabilidad ya es mayor, es como un padre, ¿no? Cuando pues Ujú, eh, tu así hijo es. nace, lo va educando, no lo deja a medias, ¿no? En el colegio le dice, hijito mío, ya no tengo plata, anda a trabajar y a ver, si puedes estudias y si no, lo dejas, ¿no ve? Más lo contrario, o sea, ahí veo el esfuerzo y el sacrificio que es un reto más para nosotros como Ujú, cristianos que nos estamos preparando, ¿no? ajá. Considera todos esos aspectos que son muy importantes, desde luego, pastor, o sea, estoy viendo eh, que, bueno, de aquí en adelante el camino es largo, ¿no? Va a haber muchas cosas, pero la recompensa es grandiosa bueno, con el Señor, ¿no? Ajá. Eso, esos puntos quería más o menos dar a conocer. Gracias, pastor. Gracias, hermano Carlos. Luis Fernando ya entró. Luis, hermano Luis, Pastor, hermano Luis, ¿dónde se ha perdido? no, pastor, estaba en la clase, pastor, he leído y todo un pasaje de la Biblia, pastor. Y a ver, ¿algún comentario, algo que comentar sobre la clase? Bien. Ah, ya, pastor, estoy un poquito en la calle, tal vez por eso el ruido, pastor. Ah, sí. Eh, sí, pastor, viendo la palabra de Dios, eh, creo que a veces, muchas veces, es cierto que a veces se pierde el tiempo tratando de debatir ciertas cosas, pero cuando ya las abrimos las escrituras, creo que nos hace dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Y creo que ese tiempo es el tiempo de empezar a hacer lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Empezar a discipular aquellas vidas que también ya han aceptado a Cristo en su corazón y bueno, pues dejando a un lado también pues ya las contiendas y todo eso. Eso es lo que estamos aprendiendo en este tiempo, pastor, y creo que es momento de practicar también, pastor. Ese Amén. sería mi comentario, pastor. Amén, hermano. Gracias. Hermano, Pastor, Eider. un último comentario, por favor. Sí, hermano, sí. Ya, justamente en esta semana tuve un encuentro, bueno, no muy agradable con un testigo de Jehová, ¿no? Ah, Ya que pues ya. yo a pesar de que le dije que pertenecía a una iglesia, bueno, me congrego en una iglesia, eh, insistentemente me dijo que vaya a su iglesia porque, ¿por qué? Le dije, o sea, porque ahí te vamos a enseñar, te vamos a enseñar la palabra de Dios, te vamos a hablar de la salvación, y hay un seminario sobre la muerte de Jesús, de hecho, o sea, me ha dejado así medio una incógnita, ¿no? Y bueno, yo le dije, o sea, ¿usted quiere disipularme? Le dije, o sea, ¿usted quiere que forme parte de su iglesia? Le dije. No, de eso se encarga otra persona, yo simplemente hago las invitaciones, me dijo. O sea, si quiere aprender más sobre la palabra de Dios, dígame, porque va a venir otro hermano para que le enseñe, prácticamente, imagínese, o sea, a pesar de que ahí dije, o sea, yo creo que cuando vayamos a discipular, ¿no? Respetemos Ajá. la religión de las personas y no seamos tan insistentes de decir, seguro en tu iglesia dan diezmos, dan ofrendas, porque aquí los testigos de aquí de Santiago II me dicen, no, ahí es aporte voluntario, si quieres una Biblia, contribución voluntaria, si no tienes plata te van a dar nomás. O sea, me pareció muy exagerado el actuar de ese hermano, si se podría decir así. Eso, pastor, ese era mi comentario de que, pues, si saldríamos, bueno, si teníamos que salir a discipular, teníamos que respetar la posición, el Eso, criterio de hermano. las personas, pastor. Eso Eso, es. pues, Eso es importante. El respeto y también la humildad, hermanos. Tampoco ser intransigente en algunas cosas. Eso es importante. Muy bien, hermana Jocelyn. A ver, ¿algún comentario ahora?
Hermano Jocelyn. Amén, pastor. ¿Algún comentario, hermano? Eh, no, pastor, por el momento no tengo muchos comentarios, pastor. Acerca de la clase que hemos tenido, porque habla de, Eh, de entrega total al Señor, ¿no? sí, amén, pastor. En esa parte a veces muchos fallamos en la entrega, ¿no? En sí de Esther, o sea, de dejar de ser nosotros y a ser tener otro pensamiento, otra mentalidad, ser otra persona en sí, pastor, tener que hacer morir nuestra carne primero y después seguir a llevar nuestra cruz, pastor, como se dice. Amén. Muy bien, hermano. Bien, vamos a un poquito más, hermanos. Por favor, voy a continuar con esto y después el día miércoles también vamos a tener la última clase. Por favor, de todo hagan una retrospectiva de todo, hermanos. Vamos a hagan un retroceso, analicen todos sus apuntes, hermanos, porque el día viernes creo que es la última clase donde vamos a tener la evaluación, hermanos. Y quisiera que también me digan, hermanos, si ya tienen una fecha para poder conversar con la persona con quien estaban orando ustedes, de quienes han orado mucho, hermanos. Entonces ya debe haber un tiempo para acercarse a ellos, hablarle el Evangelio. Y el día viernes me tendrían, o el día miércoles sería bueno que me den la respuesta de decir, ha sido positivo, ha sido negativo. Hermanos, busquen un tiempo para conversar con ellos. Hermanos, no tengan temor, hermanos. Si es rechazado, amén. Eso dígame. No necesita, yo no necesito que me diga lo positivo nomás. Puede haber negativo y hágalo, hermanos. No tengan ningún temor en eso, ¿ya? Bueno, para terminar, hermanos, quiero darles esto. Una vida al estilo Gran Comisión. A ver, anote, hermanos. Una vida al estilo Gran Comisión, entre comillas. Una vida al estilo Gran Comisión. Número uno. Número uno. Entiende correctamente el Evangelio. Entiende correctamente el Evangelio. Cita bíblica. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 5. A ver, hermanos. Me pregunta si no he sido claro, hermanos, ¿ya? Entiende correctamente el Evangelio. Primera Corintios 15, 1 al 5. Número 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como... Perdón, hermanos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Número 3. Conoce a Dios, camina con Jesús, vive de acuerdo al Espíritu Santo. Ya. Conoce a Dios, camina con Jesús, vive de acuerdo al Espíritu Santo. Número 4. Vive intencionalmente. Eso va ahí, intencionalmente. Segunda Corintios 5:17 al 20. ¿Se acuerdan, no? Hemos hablado un poco sobre esto en una diapositiva. Pastor, Vamos al número 5. segunda Corintios, pastor.
Segunda Corintios 5, 17 al 20. Número 5. Invierte intencionalmente vida y verdad con tu discípulo. Invierte intencionalmente vida y verdad con tu discípulo. Primera Tesalonicenses 2. Bueno, en resumen, hermanos, todo esto lo que les he mencionado ahorita, en resumen, es de esta manera: comprendiendo correctamente el Evangelio, amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, conociéndolo, caminando y viviendo de acuerdo a sus principios, mientras vives e inviertes intencionalmente vida y verdad con tus discípulos. De esta manera vivirás obedeciendo el mandato dado por nuestro Señor Jesucristo y el deseo de Dios para el mundo. El deseo de Dios para las personas que están perdidas, hermanos. Así es que, bueno, hermanos, con esto quisiera terminar esta clase y que Dios les bendiga, les ayude, hermanos, a que puedan entenderlo, hermanos. El día miércoles todavía tengo una exposición más que voy a darles. Vamos a hablar, hermanos, de el Evangelio debe persuadirnos a ser discípulos. Si no quieres hacer discípulos, la única alternativa es la desobediencia radical a la orden del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre esto, hermanos. Esta parte y nos va a ayudar mucho, porque vamos a hablar de la multiplicación, ¿ya? Del 1 por 1. ¿Cómo podemos multiplicar, hermanos? Y en la Biblia nos habla de la multiplicación. Va a ser interesante, así es que por favor, esa sería la última exposición que yo voy a dar el día miércoles, hermanos. Entonces vamos a hablar de multiplicación y con eso terminaríamos el evangelismo y discipulado. Y las tareitas que ustedes tienen, no es mucho, hermanos, ya algunos me han entregado, gracias al Señor. Solamente ahorita falta el trabajo práctico que usted tiene que hacer, nada más. Y después el día viernes tenemos un breve resumen de todo y vamos a tener nuestro examen, hermanos. Ya de exagerando será unos 10 minutos o 15 minutos, nada más. No creo que sea más. Amén, hermanos. Pastor, disculpe, Sí, hermano. el trabajo práctico a la que se refirió, Pastor, ¿es a lo que nos dictó en ese momento? No. ¿O las vidas que vamos a evangelizar, por las que hemos orado? Eso, hermano, eso tienen que hacer. Esta semana tienen que hacer ese trabajo, hermanos. Ya. Ahora, lo que nos ha dictado, Pastor, una vida estilo Gran Sí, Comisión. es solamente ¿Qué una vamos a vida hacer? en la Gran Comisión. Léalo usted, analícelo, ese Ah, ya. versículo, nada más, hermanos, ¿no? Gracias, Pastor. Y nada más, hermano. Eso es para ustedes también, para que tenganlo en siempre, hermanos, un trabajito, ¿no? Para que estemos despiertos, hermanos, no estemos actualizados. Eso nomás yo quiero, hermanos. Yo no quiero que nos olvidemos, hermanos. Hermano Iván, ¿algo? Pastor, solo quería quería hacer alguna puntualización respecto a respecto a a la opinión que decían algunos hermanos que han dicho antes que yo. Sí. Es en relación, o sea, el discipulado a veces está confundido en querer ser ministro o en querer ser directivo, en querer ser algo pastor, y eso creo que es desviarse del objetivo imperativo que nos dice hacer discípulos. Ajá. Eso quería decir, ¿no? Y el otro aspecto era de que muchas veces cuando tenemos algún encuentro, podemos decir, con alguna persona, ya sea gnóstica, atea o lo que sea, yo creo que debemos decir la verdad, pastor, sin miedo, ¿no? Eso Ajá. pienso, pastor, porque Jesús
él les decía sepulcros blanqueados a los fariseos, ¿no? Entonces, Así es. muchas veces queremos mostrar amor y sin ir lejos, pastor, entre nosotros no mostramos amor a veces, pastor. Los que más amor muestran son los musulmanes, los testigos de Jehová, o otros, y nosotros somos los más peleadores ahí. Entre nosotros estoy hablando, ¿no? No con los otros, ¿no? Que es eso, claro. Entonces, eso quería ver, pastor, y bueno, y yo siempre agradecerle, pastor, es linda la clase y aparte se aprende mucho, se entiende mucho y aparte también, pastor, nos reflexiona y nos ayuda a ponernos en el camino, pastor. Y bueno, yo no he entregado mis tareas, yo le voy a entregar, pastor. Solamente quería decir, no sé si habrá algún texto de estudio habrán dado, porque yo he entrado después de 3 clases, algo así, no me acuerdo, pastor, pero quería ver eso, pastor, si hay para poder hacer una retrospectiva de todas las clases o solamente hay que ver los videitos que tenemos en el WhatsApp y con eso hacer el examen, pastor. Solo Sí, es esa mi consulta, pastor. sí, hermano, no tengo un texto. Yo quería entregarles un texto, pero no lo he acabado así, de bien finalizado, hermano. Entonces, quizás tendría que hacerlo para otros, hermanos. Pero he tomado apuntes nada más para que ustedes lo tengan y en las diapositivas están algunos que he podido eh, ponerlo. Y bueno, hermanos, si mi hermano Henry me dice que prepare el texto y lo puedo terminar, hermanos. He tratado estoy un poquito acumulado de algunos trabajos. Mañana estoy viajando por Pelechuco. Ese es un poco mi El situación, mi trabajo, ¿no? problema de mí, ¿no? Ahí Entonces, necesita un Timoteo, pastor. sí, Necesita sí, algo, necesito. un escudero. Ya hablando de mentoría, pastor, usted ya nos va a dar las clases, nos va a aclarar estas cosas, pastor. Muy bien. Entonces, hermanos, por favor, si hermano Henry me dice que siempre necesitamos un texto, voy a tratar de hacerlo todo, terminarlo ya de una vez, hermanos. Lo tengo y solamente es ponerlo en orden y ya puedo entregarlos, hermanos. A ver, eso vamos a ver, pero por el momento quisiera que vean los videitos, nomás que gracias al Señor, nuestro hermano Henry lo ha preparado y eso es bueno, hermanos. Entonces, de ahí pueden un poquito bajar, analizar y ya. No va a ser mucho también exagerado, hermanos. Son preguntas claves nomás. Así es que no se preocupen, hermanos. Amén, pastor, y bendiciones, pastor, por todo lo que Gracias, nos hermano. enseña y Amén, hermano. nos anima, pastor. Gracias, pastor. A ver, hermano, nos despediremos. Oren por mi vida, un poquito me he sentido mal, resfriado estos días, no sé qué pasó. Creo que por la edad también. Pero ya, voy a seguir adelante, hermanos. Amén, pastor. Vamos a Amén. estar orando por su vida, pastor. Amén, hermano. Hermano Iván, puede terminar para orar para esta clase y así despedirnos de esta noche. Amén, pastor. Bueno, amados hermanos, bueno, nos pongamos ante el Señor y demos gracias por todo esto. Amado Dios, gracias por estas clases, por esta clase que hemos compartido o que nos ha compartido el pastor, que tú nos enseñes a través de él y nos interactuamos con los demás hermanos, pastor, porque dice algo que el discípulo debe tener es la comunidad bíblica, es de poder caminar en comunidad y no andar como llanero solitario. Padre amado, ayúdanos siempre a integrarnos y a caminar juntos en esto que tú nos has llamado, amado Dios. Gracias, bendice al pastor, bendice a los hermanos, sus finanzas, sus vidas, sus problemas. Tú los tienes y los sabes más que yo, pastor. Le digo, Dios, te agradecemos, Dios mío, una vez más y Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor bendiga. Hasta Buenas el noches. día miércoles. Buenas noches, pastor. Buenas, pastor, hasta el día miércoles. Miércoles. Hasta luego, pastor. Hasta Hola, luego, hermano. hermana.